En el siguiente vídeo vamos a ver cómo crear y mejorar el aspecto de un gráfico. Utilizamos los datos de inversión publicitaria en diarios y revistas durante una serie de años. Comenzamos seleccionando el conjunto de valores que van a formar parte del área del gráfico. Hacemos clic en la ficha Insertar y en la zona de gráficos vemos que hay una serie de botones con distintos tipos de gráficos relativos a opciones económicas, de bolsa, gráficos de tipo estadístico, pero en esta ocasión vamos a utilizar un gráfico de columna, en concreto columnas agrupadas. En el gráfico que por defecto aparece, observamos ciertas deficiencias, como son que los datos del eje de las X no aparecen identificados, de manera que no sabemos respecto a qué estamos haciendo la representación, ni siquiera qué estamos representando. Aparecen como datos los textos serie 1 y serie 2. Vamos a corregir esto observando que existen una serie de pestañas propias del objeto gráfico, como son diseño, presentación y formato. Dentro de la ficha diseño hacemos clic en seleccionar datos y en el epígrafe relativo a entradas de las series vamos a modificar los nombres de las mismas. Editamos los valores y en este caso simplemente con el ratón seleccionamos los textos que queremos que figuren. Diarios, marcamos serie 2 y asociamos el nuevo contenido, en este caso el de la celda, con la palabra revistas. Para las etiquetas del eje X vamos a hacer algo muy parecido. Editamos el contenido de esos valores y con el ratón marcamos los rótulos que van a figurar. Hacemos clic en aceptar y comprobamos que la interpretación del gráfico cambia de una manera radical. Si quisiéramos observar el mismo gráfico bajo otra perspectiva, cambiando el tipo, no tenemos por qué comenzar de nuevo, sino simplemente haciendo clic en el botón Cambiar gráfico, disponemos de todas las modalidades de gráficos mostradas originalmente. Vemos como con un simple clic de ratón podemos cambiar totalmente el tipo de gráfico. Volvemos en cualquier caso al gráfico inicial. En esta misma ficha de diseño disponemos también de otros botones interesantes, como es el de cambiar entre filas y columnas. También nos permite otra perspectiva de los mismos datos, donde en este caso los puntos de categorías X serían lo que antes eran las series, diarios y revistas, y en este caso las series son los datos de cada uno de los años en estos tipos de medios. Podríamos de nuevo cambiar los datos si fuera necesario en seleccionar datos, así como cambiar el diseño estructural del gráfico o su estilo. Pasamos a la ficha presentación. Aquí podemos hacer modificaciones tan sencillas pero interesantes como añadir un título al gráfico, podríamos añadir, si fuese necesario, algún tipo de rótulo a los ejes, eje Y o eje X, aunque en este caso, debido a la claridad de la información, no es necesario introducir esos datos. Podremos, y de hecho vamos a cambiar la posición de la leyenda. Vemos cómo mejora la visión de la zona gráfica. Podemos también añadir, en ciertos casos, para facilitar la interpretación de los valores, añadir rótulos, etiquetas a las columnas o a las líneas. Incluso tenemos distintas posibilidades, mostrar el valor o lo que serían los nombres de las series o de los puntos del eje X. Quizás lo más típico es utilizar la opción del valor. Vemos como efectivamente encima de cada columna se muestra la cifra que realmente alcanzan estos datos. Podemos, por ejemplo, eliminar las líneas de división que presentaba el gráfico originalmente.
Y en definitiva, mediante una prueba de selección y haciendo uso de estos botones, cambiar cualquier aspecto del gráfico. Por último, en la pestaña de formato, observamos cómo también con unos sencillos clics de ratón podemos cambiar rápidamente el aspecto de todos los textos que forman parte del gráfico y, por supuesto, cualquier elemento individual del mismo. Podríamos cambiar el aspecto general en cuanto a la forma en la cual se encuentra incluido. O podemos cambiar elementos más particulares. Por ejemplo, supongamos que en lugar de un simple color de relleno, deseamos que una de las series aparezca mostrando algún tipo de imagen. Seleccionamos la serie en ese desplegable y a continuación en el botón inferior aplicamos formato a esa selección. En la categoría de relleno seleccionamos relleno con imagen, hacemos clic en el botón archivo y en nuestras carpetas buscamos la imagen que previamente hayamos preparado. Insertamos la imagen y comprobamos que esta ha sustituido al color de relleno previo. Podemos ahora seleccionar la segunda serie, aplicar de nuevo otro formato, en este caso sí utilizando un simple relleno de degradado. Bien, aunque es susceptible de bastantes mejoras adicionales, damos aquí el gráfico por concluido. Vamos a ver ahora otro caso distinto. En esta situación se trata de representar los ingresos registrados en una agencia de publicidad, así como el número de campañas que han dado pie a estos ingresos. Marcamos los datos una vez más implicados en el gráfico. A continuación, y a través del botón Seleccionar datos, identificamos las series representadas y seleccionamos los valores que deben de aparecer en el eje de categorías X. Pero incluso con esta mejora observamos algo extraño en el gráfico. Se debe a lo siguiente: existe una gran diferencia de magnitud en los valores relativos a los ingresos y al número de campañas. Esto provoca que la segunda serie número de campañas apenas aparezca como una ligera sombra en el eje X. Vamos a intentar corregir este error. Seleccionamos la serie número de campañas. A continuación, vamos a cambiar el tipo de gráfico, pero únicamente para esta serie. Vamos a indicar que deseamos que las campañas aparezcan representadas en forma de línea. Aparentemente este cambio no ha surtido ningún efecto, puesto que seguimos sin ver dónde están los datos, pero a continuación volvemos a marcar la serie de campañas, hacemos clic en la opción Aplicar formato a la selección y en la primera de las entradas, opciones de serie, pedimos el poner en funcionamiento un eje secundario. Además, vamos a modificar el grosor de la línea, así como su color. Ahora sí que disponemos de un gráfico
en perfectas condiciones para ser interpretado. En este ejemplo vamos a generar un gráfico de tipo circular. Es uno de los más útiles cuando lo que se pretende es representar las proporciones de una sola serie. Comenzamos seleccionando los textos que representan las categorías y sus respectivos valores. En la ficha Insertar, elegimos Gráfico circular con subgráfico circular. Esta elección nos permite apreciar con más detalle porciones que en el gráfico principal podrían pasar desapercibidas. Por defecto solo se incluyen los últimos dos valores de la serie. Para modificar esto, seleccionamos cualquiera de las porciones del gráfico principal y en la ficha Presentación hacemos clic en el botón Aplicar formato a la selección. En el cuadro de diálogo que aparece, en la entrada Opciones de serie, subimos a 3 los valores que contiene el segundo trazado. A través de estos botones deslizantes podemos cambiar el aspecto de las porciones. En este tipo de gráficos es frecuente incluir ciertas etiquetas de datos. Entrando por más opciones, se pueden elegir exactamente los datos a mostrar, sustituyendo, por ejemplo, los valores por los porcentajes. También podríamos cambiar la posición de las etiquetas. Por último, para que contrasten, cambiamos el color de la fuente.